Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 senadoras y senadores. En consecuencia, presidente, hay quórum. Se abre la sesión del martes 20 de septiembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén a favor, les pedimos que levanten su mano. Quienes se encuentren en contra, a favor también de hacerlo saber levantando su mano. Le informo, presidente, que queda aprobada el acta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la Comisión de Cultura, con la que se remite su informe de actividades correspondiente al primer año del ejercicio de la actual legislatura. Una de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y una de la Comisión de Seguridad Pública, con las que se remiten sus respectivos informes de actividades al primer año de ejercicio y su programa de trabajo correspondiente al segundo año de esta 63ª legislatura. Una de la senadora Andrea García, con la que se remite el informe de la gira de trabajo a la Universidad de Oxford, en la Universidad de Londres, el Centro de Investigación de Cáncer del Reino Unido y diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo los días del 18 al 22 de julio del 2016, y una de la senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que se remite el informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Cancelares del Departamento Latinoamericano, celebrados en San Salvador, Salvador, los días 19 y 20 de agosto del año 2016. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite la solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México participen en el 35 aniversario de la independencia de Belice, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre del año en curso en la ciudad y puerto de Belice. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con similar de la Secretaría de Economía con los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 de los programas del sector de economía y el anexo 2B del Programa Anual de Evaluación 2016. Remítase dicha documentación a la Comisión de Desarrollo Social. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el acuerdo por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la actual legislatura. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política. Siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el que se informa que en sesión celebrada el 15 de septiembre del 2016 se declaró formalmente constituida para el desempeño de sus funciones. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Compañeros senadores, les informo que los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo por el que se establecen los criterios en relación con la asistencia de senadores que se desempeñarán como diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Solicito a la Secretaría le dé lectura a su parte resolutiva. El objeto del presente acuerdo es establecer los criterios para acreditar las ausencias de senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Los criterios consignados en el presente acuerdo solamente serán aplicables cuando la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la Cámara de Senadores celebren sesiones de manera simultánea el mismo día y hora. Los criterios que se aplicarán serán los siguientes.
1. Los senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes que asistan a las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrán justificada su inasistencia a la sesión correspondiente de la Cámara de Senadores por asistir a la que se celebre en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 2. Será optativo para los senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes informar a la mesa directiva del Senado su determinación de asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en las fechas que se convoque el mismo día y hora de las sesiones de la Cámara de Senadores. Esto a efecto de que se aplique la previsión contenida en el criterio 1 del presente resolutivo. 3. Los senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes que decidan no asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrán la obligación de registrar su asistencia a las sesiones plenarias de la Cámara de Senadores y permanecerán en ella hasta el final y participarán en las votaciones, salvo que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 61 del reglamento del Senado. 4. La inasistencia de los senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes no configura los supuestos previstos en el artículo 60 del reglamento del Senado, ni genera las consecuencias jurídicas contenidas en los artículos del 61 a 68 del mismo ordenamiento. 5. En la sesión que corresponda, la Presidencia dará cuenta al Pleno de la ausencia de los senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes con motivo de su participación en la sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El aviso de la Presidencia hará las veces de constancia de la inasistencia para los efectos de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información. 6. En caso de que las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se convoquen en un horario dentro del tiempo de duración de la sesión del Senado, los senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes podrán retirarse de la sesión del Senado cuando así lo determine, sin que se configuren los supuestos y consecuencias jurídicas previstas en los artículos 61 a 68 del reglamento del Senado. Los senadores y senadoras que decidan retirarse informarán de su determinación a la Presidencia por escrito o de manera directa y ésta dará cuenta al Pleno del motivo de la ausencia. El aviso que haga la Presidencia hará las veces de la constancia de la inasistencia para efectos de transparencia y acceso a la información. 4. Aquellas situaciones no previstas serán resueltas por la mesa directiva. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria para su máxima difusión y conocimiento. Tercero, comuníquese el presente acuerdo a los senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Senadores, a los secretarios generales y al titular de la Tesorería del Senado de la República. Esta discusión, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse, hacerlo del conocimiento levantando su mano. Que no esté de acuerdo, favor también de hacerlo levantando su mano. Le informo que fue aprobado, presidente. Aprobado el acuerdo, háganse las comunicaciones dispuestas en el resolutivo tercero transitorio del acuerdo aprobado. En cumplimiento del criterio 5 del propio acuerdo, esta presidencia informa que los senadores Joel Ayala Almeida, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Gabriela Cuevas Barrón, Yolanda de la Torre Valdés, Alejandro Encinas Rodríguez, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Gil Suart, Mariana Gómez del Campo, María Lorena Marín Moreno, Dolores Padierna Luna, Carlos Alberto Puente Salas, Armando Ríos Peter y Juan Carlos Romero Hicks no asisten a esta sesión por cumplir con su responsabilidad de diputados en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pasamos a la presentación de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna la senadora Hilda Flores Escalera para presentar a nombre propio y de senadoras de diversos grupos parlamentarios un proyecto de decreto por el que se expide la ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos.
Muy buenos días a todas, a todos, estimado presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros, acudo esta mañana a esta tribuna para hacer un especial llamado de atención sobre una situación preocupante, pero que desafortunadamente se nos ha hecho cotidiana. Me refiero a la pérdida y desperdicio de alimentos que han alcanzado cifras exorbitantes alrededor del mundo. Las cifras son alarmantes. ¿Sabían que hasta 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o desperdician? Esto equivale a 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. En nuestro país, esta tendencia se confirma, pues se pierden y desperdician en promedio el 37% de los alimentos, con lo que se podría alimentar a más de 7 millones de mexicanas y mexicanos. Sin duda, estos números contrastan con los millones de personas que pasan hambre, desnutrición y carencia alimentaria. Solo en México, al menos 28 millones de personas tienen algún nivel de inseguridad alimentaria. Esta iniciativa tiene un objetivo: crear el Consejo Nacional de Aprovechamiento de Alimentos y la obligación de aprobar la Estrategia Nacional contra el Desperdicio de Alimentos. Este consejo estará integrado por los titulares de Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Economía, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el INEGI. También formarán parte de este consejo representantes de las organizaciones de producción de alimentos, comercializadoras, organizaciones de la sociedad civil involucradas e instituciones académicas y de investigación con especialidad en la materia. Este consejo será el encargado de diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos, de promover la coordinación de los sectores público, privado y social involucrados en la producción, transporte y comercialización de los mismos, promover el desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente, estimular la participación del sector privado, promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional y, por supuesto, promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados. Adicional a ello, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la huella de carbono global del desperdicio de alimentos en 2007 se estimó en 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para que dimensionemos esta situación, les expongo que si los alimentos desaprovechados fueran un país, este habría ocupado el tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, con cerca del 8% de las emisiones globales, solo por debajo de China y Estados Unidos. Con esta propuesta legislativa también pretendemos fomentar una producción más eficiente, pues se destinan muchos recursos como tierra, agua, energía y capital humano para producir alimentos que jamás serán consumidos, con un importante impacto que sin duda perjudica a la productividad. Cabe señalar que han sido muchos los esfuerzos e historias de éxito para el combate de esta problemática alrededor del mundo. Desde la consolidación de acuerdos de cooperación y leyes hasta políticas públicas en la materia. Uno de los esfuerzos más destacables de la comunidad internacional es haber incluido dentro de las metas contempladas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, específicamente dentro del Objetivo 12,
sobre producción y consumo responsables, reducir para el 2030 a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución. En el contexto local, algunos países han emprendido acciones legislativas y administrativas relevantes. En los Estados Unidos, en 2008, se expidió la Ley Federal para la Donación de Alimentos. En Francia, se expidió la Ley para la Lucha contra el Desperdicio de Alimentos, la cual prevé la celebración de convenios con supermercados para efectos de donación de productos no vendidos, pero aún comestibles, a organizaciones de ayuda humanitaria. En México también se han emprendido acciones relevantes, específicamente en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene dentro de sus objetivos minimizar las pérdidas post cosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, comercialización y distribución. Para ello se creó el Grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, el cual construyó el Índice de Desperdicio de Alimentos 2013 y con ello determinar la magnitud de este fenómeno y buscar soluciones a la problemática en el país. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social mantiene un esfuerzo coordinado con la Asociación de Bancos de Alimentos de México para que a través de DICONSA se reciban donaciones de alimentos y se distribuyan en las zonas más pobres de nuestro país. Existen grandes esfuerzos en la materia por parte de los sectores público, privado y social. El Consejo, a través de la estrategia, busca unirlos y enfocarlos. Establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma dirección y con ello evitar su dispersión y por ende incrementar su efectividad. Una política integral para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y la ruta a trazar. Reconocemos la participación de las organizaciones de la sociedad civil que luchan día a día por llevar alimentos a las familias mexicanas que padecen hambre, así como a las empresas socialmente responsables que han suscrito convenios de donación para beneficiar con apoyos alimentarios a esta población. Quienes presentamos ante ustedes esta propuesta legislativa, estamos convencidas que la solución a este fenómeno debe ser integral y multisectorial. Por ello, es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, así como un aprovechamiento eficiente de los mismos. Consideramos que esta iniciativa presenta una opción viable e integral de agrupar todos los esfuerzos que existen hasta el momento, darles un cauce común y alcanzar metas precisas y cuantificables con las que no solo combatamos el desperdicio y pérdida de alimentos, sino el hambre que prevalece en nuestro país. El beneficio potencial, pues, es incalculable. No solo tendría un efecto directo en las vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo y producción verdaderamente responsables, sustentables, que garanticen que ningún niño, niña, mujer u hombre sufra hambre en un mundo donde la comida abunda. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Esperamos, por supuesto, contar con su apoyo y solidaridad ante este tema, un tema tan apremiante. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera. Y si hay varios senadores que desean suscribir su iniciativa, la Secretaría, si me ayuda con el nombre de todos, porque son más de 20, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Gracias, presidente. Con su permiso.
Compañeras y compañeros senadores, la división de poderes y la interacción equilibrada entre estos son conceptos fundamentales en el mantenimiento de la gobernabilidad y el ejercicio del poder democrático. Nuestra Carta Magna mandata diversas concurrencias entre los poderes de la Unión, principalmente entre los poderes ejecutivo y legislativo. Entre estas podrían enumerarse las relacionadas con los procesos legislativos, como son la ratificación de tratados internacionales, la aprobación de nombramientos, incluidos los de la conformación del Poder Judicial, así como los que podrían conocerse como los más recientes, que son los nombramientos de los consejos directivos de los distintos organismos autónomos. Esto así, porque si el texto constitucional establece que los legisladores somos los representantes de la ciudadanía y la misma Constitución indica concurrencias específicas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en materia de ratificación de nombramientos es menester que las leyes secundarias que instrumentan los procedimientos correspondientes sean claras y contengan los posibles supuestos del procedimiento de ratificación, aprobación o rechazo en su caso de estos, como es el caso de los nuevos organismos autónomos resultados de la reforma energética, los cuales cumplen funciones diversas como la regulación, la administración, la explotación de hidrocarburos, así como la administración de la renta que se obtiene de estos. Y es que uno de los principales rasgos de los nuevos organismos y de la reforma consisten en que el nuevo modelo energético basa sus decisiones en criterios técnicos y no en políticos o de gobierno, para lo cual fue necesario instaurar un entramado jurídico que contempla los requisitos y procedimientos de los tomadores de decisiones. De tal suerte que a efecto de proceder con los nombramientos de los consejeros integrantes de los organismos, se establecieron una serie de concurrencias entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, donde cabe destacar que el perfil técnico y profesional que ha prevalecido en todos los nombramientos que hemos llevado a la fecha es particularmente positivo y está dando buenos resultados. En ese sentido, el Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Tiene como objeto recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia de hidrocarburos, con excepción de los referidos a los impuestos. El fondo cuenta con un comité integrado por 3 representantes del Estado y 4 miembros independientes. La ley del Fondo Mexicano mandata que los 4 miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes de esta Cámara de Senadores y serán designados en razón de su experiencia, capacidad, prestigio profesional y considerando que puedan desempeñar sus funciones sin ningún conflicto de interés. Sin embargo, a diferencia de los demás órganos que conforman el modelo energético, esta ley del Fondo Mexicano, en el nombramiento de los consejeros, no señala el procedimiento en el supuesto caso de que una aprobación de la designación del Ejecutivo Federal de la Cámara de Senadores no sea aprobada. Una interpretación ortodoxa de la ausencia de este supuesto de la ley podría implicar la anulación de la función aprobatoria o ratificadora por parte de la Cámara Alta en este procedimiento, lo cual a su vez supondría la cancelación del equilibrio y la participación de los poderes de la Unión. Por ello es tan importante la armonización en ese sentido, no solamente con relación de los demás órganos autónomos del modelo energético, sino como está la redacción prácticamente de todos los que hemos aprobado en esta Cámara de Senadores. De este modo, por ello, es relevante resarcir esta omisión en la ley del Fondo Mexicano, adicionando un párrafo en el que se prevea la posibilidad no aprobatoria del Senado en cuanto a los nombramientos de los consejeros independientes, a fin de respetar fielmente el espíritu de esta legislación en materia energética y cumplir con los preceptos constitucionales en materia de concurrencia de los poderes de la Unión, el equilibrio entre estos y de la representación política que tenemos. Con base en todo lo anterior, propongo a consideración la siguiente modificación al artículo 9, que es referente a los miembros independientes del comité, y se adicionaría el siguiente párrafo. Si no se alcanzaran los votos mencionados, se entenderá rechazado el nombramiento respectivo, en cuyo caso el Ejecutivo Federal enviará una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores, en términos del primer párrafo de este artículo. Si esta segunda designación fuere también rechazada conforme a este párrafo, el Ejecutivo Federal hará la designación del miembro independiente directamente. Como bien les decía, compañeros y compañeras, este es un tema de armonización, es un supuesto que no está contemplado en la ley y me parece fundamental que lo corrijamos para evitar cualquier problema futuro. Por su atención, muchas gracias.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Iris Vianey Mendoza para presentar, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, un proyecto de decreto en relación con la materia de víctimas. Adelante, senadora. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Aprovecho para agradecer y dar la bienvenida a un grupo de organizaciones sociales que nos acompañan en la presentación de esta iniciativa y pedir un poco de consideración de la mesa directiva en cuestión de tiempo, porque vamos a presentar una miscelánea de reforma a 23 leyes que consideramos fundamental para ejercer la ley de víctimas. Agradezco mucho a Roberto Villanueva, de Atención a Víctimas de la Universidad del Estado de Morelos, a Santiago Corcuera, a la organización El Colibrí, a Araceli, a Nancy Roset Nava, a Michelle Quevedo, a Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a Aurora Mora, de Familiares en Búsqueda. Muchísimas gracias por respaldarnos a Santiago Trujillo, a Juan Carlos Trujillo, que también nos acompaña hoy, y a Cristina Reina. Estimados colegas, senadores y senadoras, vengo a esta tribuna a nombre de senadores de diferentes grupos parlamentarios, el senador Armando Ríos Peter, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Marta Tagle, Adolfo Romero Lainas, David Monreal, Carlos Manuel Merino, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ana Gabriela Guevara, María Elena Barrera Tapia, Luis Humberto Fernández, Silvia Leticia Martínez, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Gabriela Cuevas, Luis Sánchez, Zoé Robledo, Adriana Dávila Fernández, Silvia Martínez Elizondo y en el mío propio, a convocarlos desde el corazón para que efectivamente pueda trascender la indiferencia para seguir con mucha firmeza desarrollando las acciones que generen que la legislación sea adecuada para ejercer la ley de víctimas. La indiferencia, esa forma elegante de desprecio que está en el origen mismo de este dolor sin fondo. Como decía el poeta Eduardo Vázquez, leído en el aniversario 2012 del Movimiento con la Paz, con Justicia Social, es lo que queremos abatir. Homicidios dolosos vinculados a la lucha contra las bandas delincuenciales y ejecuciones arbitrarias cometidas por servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, trata de personas, violencia feminicida, violencia sexual, violencia criminal e institucional, violencia política, secuestro y extorsiones con cobro de piso. Son de las más graves violaciones a los derechos humanos que vivimos hoy en nuestro país. Vulneran no solo a las víctimas y su entorno, sino a toda la sociedad en su conjunto. En el Senado están en proceso de discusión y eventual dictamen dos reformas de especial relevancia para la protección de las víctimas de delitos a violaciones a los derechos humanos. Una de ellas, la reforma a la Ley General de Víctimas y la emisión de una ley general que proteja a las víctimas de desaparición de personas. En el contexto de este debate hago un reconocimiento a las colegas Cristina Díaz, Angélica de la Peña, Fernando Yunes y Alejandro Encinas, quienes presiden comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos segunda, respectivamente, y a los integrantes de las comisiones que estamos presentando esta iniciativa el día de hoy. Trabajar en cada una de las leyes y los códigos que se propone reformar no es un ejercicio legislativo ocioso, al contrario, se corresponde
a las 1001 situaciones reales que viven las víctimas de violencia en nuestro país. Se corresponde con visualizar los maltratos de alguna dependencia federal, estatal o municipal, con la ausencia de un programa específico que apoye condiciones de vida digna de las víctimas. Se corresponde con el objetivo de terminar con la elegante indiferencia a que hace referencia el poeta. Desde que se expidió la Ley General de Víctimas, quedaron establecidas reformas legales, federales y locales que tendrían que acompañar el ejercicio efectivo de los derechos titulados en esta ley. Sin embargo, aún no hemos avanzado en este camino. En el documento emitido por nuestra Secretaría Parlamentaria, legislación pendiente de expedir a partir de disposiciones constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión, numeral 11, encontramos los pendientes de legislar para completar la Ley General de Víctimas. Para hacer efectiva la atención médica con el objeto de cumplir con la obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de la ley, es muy importante reformar, y es a eso que los convido, la legislación de los institutos nacionales de salud, es decir, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Con ello se protegerían los derechos a la salud y a la seguridad de quienes mueren o son reportados como desaparecidos. En el mismo sentido, se propone reformar las leyes de educación, de desarrollo social, la ley de vivienda, de ayuda alimentaria para los trabajadores, todas ellas fundamentales para generar una política pública en el ámbito social y se pueda promover de las bases para recuperar las condiciones dignas de vida y puedan las y los hijos de las víctimas mantener su actividad escolar o en el caso de los que sean desplazados por la violencia en sus zonas de origen, puedan también contar con programas de vivienda, tener acceso a oportunidades de desarrollo económico y social. En la Alianza para un Gobierno Abierto, de la que México forma parte, se ha discutido ya sobre políticas que permitan mayor capacidad ciudadana en construir comunidades seguras y combatir la tortura, la desaparición de personas. Entre las claves se encuentra el ampliar con representantes de colectivos de víctimas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como lograr que el registro administrativo de detenciones sea un instrumento generado en tiempo real. Por ello, en razón de esto, se propone reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La ley victimal fue reformada por nosotros en abril del 2013. En esa fecha establecimos que debía crearse una figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas desaparecidas a través de declaraciones especiales de ausencia, con el fin de